Estos son unos pueblos muy imaginarios, ¿cómo te diría yo? Aquí pasan cosas que nadie habla, nadie dice nada. Tenemos unas montañas llenas de oro, un río lleno de oro. Y si hay oro, hay hambre, hay cosas ilegales, hay grupos armados. Pero uno dice, ¿pero por qué es que se dan tanta bala en esa región? Y si hay oro, hay balas. En el año 2023, el Estado colombiano declaró al río Cauca como víctima del conflicto armado. También reconoció su participación en las acciones que convirtieron este cuerpo de agua en una fosa común. Es un río que tiene muchísimas historias. Mantenía más buscando muertos que pescando en esa época. Ha sido también la carroza fúnebre de muchos cuerpos en el país. Este documental sonoro atraviesa ese río y desemboca en el Bajo Cauca antioqueño, corredor y enclave estratégico de una guerra alimentada por el saqueo de la tierra y el destierro de sus comunidades. No hay un ordenamiento territorial alrededor del agua. Ya dicen ellos, es que en el Bajo Cauca no hay pescadores. Cada quien se cree dueño de cualquier charco y va haciendo lo que sea. ¿Qué pescadores vamos a ver si nos desplazaron? Escucharán la voz de sus pobladores, guardianes y dolientes, quienes hablan por el río, pero eligen el anonimato. Porque el río no conoce el silencio, pero las personas que habitan estos territorios, sí. Nadie confiaba en nadie, porque pues la coca lo que quiere es secreto y dominar. Véndame esa tierra. Que no, que yo no vendo, bueno, tenga. La viuda vende más barato. ¿Cómo hacer memoria cuando seguimos inmersos en un teatro de la muerte? Estos ríos, memorias líquidas de un país que sigue en guerra por la tierra y contra la tierra. El río, mientras exista, va a seguir reclamando su cauce. Y el río está llorando, está listo, acabado. A pesar de ser agua, él llora. Todo se ha destruido. Si el río se muere, pues nos morimos nosotros. Capítulo 3. La viuda vende más barato. Según informes de la Comisión de la Verdad, Antioquia presentó las cifras más altas de víctimas y hechos victimizantes en más de 60 años de conflicto y sigue siendo el punto de mayor concentración de riqueza nacional por la proliferación de monocultivos, la ganadería extensiva y la explotación de recursos naturales. ¿Hay alguna relación entre tanta violencia y tanta riqueza? En el 2000 fue el pico más grande del conflicto armado en el municipio del Bagre, ya no con la guerrilla, sino entre el paramilitarismo, el Bloque Central Bolívar, y la guerrilla de la FARC y el ELN. Entonces eso generó un desplazamiento masivo y digamos que implementó un sistema económico diferente en la región, que fue el cultivo de coca. El cultivo de coca paulatinamente deterioró el tejido social de las comunidades a tal fin de que nadie confiaba en nadie, porque pues, la coca lo que quiere es secreto y dominar. Y más desconfianza cuando la institucionalidad local y nacional estuvo muy ligada también acompañando el proyecto de expansión del paramilitarismo en la zona. Entonces eso generó desplazamientos, asesinatos de gente que estudió con uno, de gente que se crió en la zona y todo ese tipo de cosas. Y el método era de que te cogían, te llevaban a un sitio, allá te asesinaban, si te iba bien pues el cuerpo quedaba entero y si no pues al río. Entonces ese río que fue el centro, digamos, del comercio, de la pesca y de supervivencia y de barequeo, pues se convirtió también en un sitio espantoso porque cuando uno pasaba parte de los cuerpos y todo ese tipo de cosas tirados y no había manera de decir nada. Entonces eso en 2010
el paramilitarismo empieza a desmontarse con todo el tema de Ralito. Y en el 2011 nos encontramos una serie de líderes que nos conocíamos y que pues habíamos dejado de hacer activismo por la situación de orden público. Y entonces empezamos a encontrarnos y decir, bueno, ¿cómo esto lo podemos cambiar? ¿Cómo cambiar la coca que ha hecho tanto daño desde el punto de vista ambiental, social y familiar? La tierra no es de quien la trabaja. La tierra es de quien puede poner todo un ejército al servicio del despojo, usando el terror como método de coerción y extorsión. En el Bajo Cauca, antes de haber esta guerra que hubo con todos estos paramilitares, había terratenientes que fueron malos, como que se ponían de acuerdo con la misma entidad, porque eso digo yo, porque de ahí para acá no hubo un funcionario que le dijeron a un terrateniente, usted no puede hacer esto. Entonces ahí comenzaron a dragar, a drenar las ciénegas y a meterle el búfalo, para que ese búfalo pisara la tierra, se endureciera, quedaba el terreno seco, de ahí le metían el pasto y ganado a toda hora. Entonces ahí es donde nos prohibían a nosotros que nosotros entráramos a esa ciénaga para que nosotros no nos diéramos cuenta qué estaba sucediendo y no divulgáramos eso. ¿Y eso por qué no tiene fuerza? ¿Por qué no se escucha? Porque somos pescadores. Ahí no nos está financiando ninguna persona del grupo subversivo. Entonces ellos se pegan es donde hay. La coca en su momento fue rentable para el Bajo Cauca, ahí estuvieron. La minería en Caucasia se estaba acabando, hasta que comenzaron a quitarle las tierras a estos paramilitares que extraditaron, y ahí la minería volvió a coger esa fuerza grande que no tenía. Porque es que el minero no tiene tierra, y el oro no lo coge uno en el aire. Todos esos terrenos que esa gente les quitaron, esos son los que están tirando a las aguas y aterrando esas ciénegas que eran tan productivas, a esos ríos. Eso es lo que ellos están buscando siempre, y eso es lo que ellos patrocinan, es esas personas que todos los días les pueden dar esa cuota a ellos. ¿Qué hay actualmente en esas miles de hectáreas desocupadas a la fuerza, 10, 20 años atrás? Monocultivos, ganadería extensiva, modelos económicos extractivistas. En la obsesión por erradicar y combatir los cultivos de la hoja de coca, proliferaron otros negocios, mucho más rentables y legales, para los nuevos dueños de la tierra. En el año 2000 el paramilitarismo entra, se reproduce en Colombia, ustedes quizás ya lo saben, y esta zona no fue excepcional frente a eso, ¿cierto? Entonces entra el bloque central Bolívar, establece la economía basada en la coca y rompe todo el tejido social. El gobierno entonces responde a esa situación y dice, bueno, para controlar el avance de la coca en el sur de Córdoba y Bajo Cauca, vamos a traer el caucho y el cacao como sistemas económicos. Entonces sale una cochada de gente a estudiar caucho, cacao, entre esos yo, respondiendo a esas demandas del mercado en su momento. Y estudiamos caucho, cacao muy bien, la panacea, y empezó la gente a sembrar caucho y cacao.
Hoy por hoy, 6, 7 años después, el caucho empezó a dar la producción, empiezan entonces los monopolios y los intermediarios a manipular el mercado y bajan el caucho a un precio, por lo menos hoy está a 900 pesos el kilo de caucho puesto en el mercado. Eso no le permite al campesino ni siquiera pagar el trabajador que extrae el látex de la plantación. Entonces, gente ha cortado el caucho hoy porque cree que esa área donde está establecida pues puede ser más productiva para poner 2, 3 vacas en esa zona. Entonces han talado el caucho. La empresa Minero pues encontró ahí una respuesta perfecta para justificar sus pasivos ambientales. Entonces dijeron, bueno, nosotros generamos unos pasivos ambientales en valles aluviales, en humedales, vamos a comprar unas fincas y establecemos acá caucho con doble propósito, pues generamos de pronto un beneficio ambiental, en tanto el oxígeno, tapamos el área, pero por debajo está el negocio. El caucho es un monocultivo, el caucho desplaza a las otras especies, allí no hay una dinámica natural que permita por lo menos la interacción de otras especies de fauna por lo menos, distintas de aquellas que pueden interactuar con la especie de caucho. Eso es otra acción que han ganado premios con eso. Pero en la práctica, cuando usted le pone la lupa a eso es un monocultivo y como tal es un cultivo dañino para el territorio. Ustedes pueden leer un libro que sacamos del Bloque Central Bolívar con el Centro de Memoria. Ahí aportamos toda la información específica de cómo operaron del surgimiento de Cucobanoy, de toda esta gente Mancuso, con todo su poder económico y estatal, porque allí pusieron unos modelos económicos y ahí empezó el caucho. La primera biofábrica de caucho la trajeron ellos y la establecieron en Tarazá, un proyecto que se llamó Tarazá sin hambre para favorecer a campesinado. Pero era precisamente el modelo para estructurar cómo tomarse el territorio y empieza ese proyecto a expandirse y a tomar fuerza en toda la región, de tal manera que la institucionalidad local fue cómplice en su momento, también cortada por ellos. Ellos sabían de que por lo menos la coca iba a decaer en algún momento, entonces necesitaban hacerse de territorios que le garantizaran otros ingresos económicos quizás superiores a lo que la coca generaba. Y en este caso la Serranía de San Lucas era el ideal perfecto para eso. Y no es gratis que hoy 4 grupos armados estén en la lucha por controlar los 16 municipios que componen la Serranía de San Lucas. Porque lo que hay ahí no es una situación de poquita plata si lo contabilizamos. Minero sembró ese caucho, yo pienso que para abarcar sus territorios. Pero si usted viaja por aquí, por Carralao, por ahí, hay fincas, se las compran a los campesinos y las siembran de puro caucho. Porque el caucho le sacan ese material, ellos lo necesitan, lo exportan. Eso bota una leche, algo que recogen. Y con ese caucho fabrican muchos materiales. Entonces le sacan provecho a lo que sembraron y eso es una mina de por vida que tienen ahí. Los mecanismos de violencia, desplazamiento y despojo que pone en marcha este teatro de la guerra no son cosa del pasado. Los pobladores del Bajo Cauca continúan viendo el horror a los ojos, mientras sus vecinos en Medellín, a pocos kilómetros y en el mismo departamento, miran para otro lado, no quieren saber, no se enteran. Sé que hubo un cambio en el imaginario, porque en mí lo hubo, porque estaba acá, y sé que en mi familia también, y sé que en todos mis allegados que también vivieron el suceso de la cabeza desmembrada en la entrada principal. Es como si ellos supiesen cómo dominar el cerebro de las personas masivamente, cómo llegar a la mayor cantidad de gente posible con un solo acto de violencia, con un solo acto que genere terror, cómo llegar a todas partes, cómo marcar a todo un territorio en un solo diciembre.
El plan comercial de expansión territorial fue tan exitoso que logró acuñar un método de extorsión que los sobrevivientes recuerdan hasta el día de hoy como una cantinela del terror. Bueno, ya eso fueron cuando los paramilitares se apropiaron de todas esas tierras en el Bajo Cauca, pues prácticamente en todo el país. En el Bajo Cauca llegaban y le decían, bueno, ¿me va a vender? Ah, que no. Entonces le compramos a la viuda. No, ¿cómo así que a la viuda? Nos vende y lo compramos a la viuda, usted se muere. Y más de uno, pues, se murió y no le compraron porque ellos se apropiaban de las tierras. Entonces ni le pagaban a la viuda ni le pagaban absolutamente a nadie. Los hijos de nosotros, pues, prefieren uno ser delincuente porque eso está pasando. Prefieren ser otra cosa menos pescador. Entonces eso nos tiene a nosotros mucho más alejados de la pesca porque nos dicen, no, que pescadores en el Bajo Cauca son 5. De tanto que habíamos en estos momentos, ya dicen ellos, es que en el Bajo Cauca no hay pescadores. ¿Qué pescadores vamos a ver si nos desplazaron? Véndame esa tierra. Que no, que yo no vendo, bueno, tenga, la viuda vende más barato. Y una mujer bien asustada vende por lo que sea. Entonces, para mí no tenemos tierra, tenemos un subsuelo que administramos. Pero donde llega a aparecer un mineral o una riqueza bien grande para abajo, ¿qué pasa con uno? Le dan una indemnización y lo mandan a desocupar. Estos son unos pueblos muy imaginarios. ¿Cómo te diría yo? Aquí pasan cosas que nadie habla, nadie dice nada. Y uno se pone de bocón hasta hablando y ya sabe lo que le toca. Amanece con la boca llena de hormigas por ahí, listo, Dios, se acabó el problema. Un sapo está hablando lo que no debe de hablar. Y ahí sí no sé qué decirte. Porque los cadáveres lo utilizaban para desaparecer, para borrar evidencia en el río. Este documental sonoro se pregunta por la verdad y la reparación de las víctimas, 10 años después de la firma de un acuerdo de paz, en un país en el que hasta los ríos son víctimas. Río, 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 arteria de larga historia, que serpenteas la montaña caminante de los años y contador de esperanzas, tus torbellinos y espumas cargados de amor y patria, vieron tus amaneceres y el sol radiante en tus aguas. El río no conoce el silencio es un proyecto ganador del Programa Nacional de Estímulos del año 2024 del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.